Señores Bueno, auditores de Radio Portales, retomamos luego de un pequeño desperfecto técnico que tuvimos en el primer bloque en el cierre. Así que vamos a retomar, vamos a terminar una idea de que estábamos hablando recién con respecto de la inseguridad o del sistema de justicia, cómo está funcionando acá en Chile en relación a la situación vivida por la familia Correa, a la cual le tomaron, usurparon sus terrenos. sí, un poco complementando lo que estaba diciendo Eduardo, el hecho de que efectivamente el sistema de justicia no está dando el ancho necesario para proteger a las víctimas, ¿ya? Y eso en todo tipo de materia. Hemos visto que ya la delincuencia está desbordada, ya no solamente en materia de lo que estábamos comentando, que son las tomas, que se han ido incrementando de manera importante, sino que ahora los asaltos, los portonazos, las encerronas, son una cosa que del día a día, ¿ya? Sí. Y esto... a muy diferencia, como lo dijo el ex constituyente Stingo, afecta a toda la población. No es una cosa ni de ricos ni de pobres. Personas que pueden ser más humildes también se ven expuestas a situaciones más complejas. Ya yo he tenido la oportunidad de conocer conocidos que se han visto afectados por robos, por asaltos, por encerronas. Ya acá en la región y en Viña del Mar hemos visto cómo en los últimos días se han visto un sinnúmero de asesinatos, y eso de una otra forma nos llama a que hay que ocuparse. Ya no es un tema a preocuparnos, sino que hay que ocuparse, y el gobierno y el Ministerio del Interior tienen que establecer una política clara que no está dando efecto con la forma de establecer como lo ha hecho a la fecha. Y por otro lado, el sistema judicial es necesario hacer que opere de manera correcta, bajo el sentido común, de acuerdo a que en este caso proteja a las víctimas. Yo creo que estamos en una condición bastante compleja, ya en una situación donde hace que también las víctimas estén pensando probablemente en establecer formas de poder protegerse, y eso de una forma también puede llevar a una situación y enfrentamiento entre los civiles, que de una otra forma también es complejo, porque las personas como nosotros no tenemos cómo manejar o los conocimientos necesarios para poder enfrentar situaciones de delincuencia, de asalto, de encerrona, y la verdad se tiende ya a normalizar el hecho de que la forma es, bueno, entregue todo para que no se vea afectado, pero Claro. hemos visto que la mayoría de las personas vienen armadas, y de una otra forma esto está incrementándose, y nos pone en una situación donde el Poder Judicial tampoco finalmente cumple su rol de poder generar la justicia necesaria. Así que yo creo que estamos en un pie cada vez más, estamos en el borde del precipicio. Ya quiero ser bien claro al respecto, porque de una u otra forma las medidas, y hemos visto cómo la inseguridad y la delincuencia se ha incrementado en los últimos meses de manera brutal, y de una u otra forma todas las personas, más allá de su condición social, se están viendo afectadas por esta situación. Y si no, también Sí, caemos en la misma de decir, damos gracias que no nos pasó nada, pero ¿por qué tenemos que dar gracias si en realidad nos están sacando nuestras pertenencias o están delinquiendo o atentando contra la libertad de otra persona? Entonces, eso no es una justificación. no debemos normalizarlo. Y esto se suma Claro, también el trabajo que han hecho las autoridades de desprestigiar y quitarle piso a carabineros que hacen su trabajo para tratar de defendernos, y en lugar de apoyarlo, le buscan por todos lados. Incluso, y ahora escuchaba ayer con mucha indignación a nuestra diputada Maite Orsini criticando a los bomberos, que no tienen control, que hacen lo que quieren, que es como una empresa privada. Entonces, si siguen insistiendo en atacar a las personas nobles que nos cuidan nuestra vida, nuestras pertenencias, nuestra seguridad, eh, esto no es casualidad, es una campaña y tiene que ver con un propósito mucho más amplio dentro de un proceso de destrucción de la sociedad. Esto es muy grave, y en este proceso, por supuesto, ustedes ven que el proyecto de constitución va en esa línea también, de desmantelar lo que funciona. Entonces es muy delicado, y uno mira y dice, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo, si es algo tan obvio, cómo lo disfrazan tan bien, o cómo el discurso del buenismo y los grandes títulos se usan para ocultar las intenciones que están en la letra chica? Y esto funciona en todo orden de cosas, en la justicia, en carabineros, en las Fuerzas Armadas, en los bomberos, en las iglesias. Todas están siendo atacadas sistemáticamente
para ir dejando el país sin instituciones que puedan hacerlo funcionar, y eso es de la más alta gravedad. Así que tenemos un ejemplo también. Ustedes vieron que el estado de emergencia, el gobierno anunció que lo iba a ampliar a los ríos, pero como era un decreto distinto al anterior, no necesitaba pasar por Contraloría. No duró ni medio día esa decisión. Porque por supuesto que la Contraloría le mandó el aviso al gobierno antes que metieran las patas, y ahora sí están, perdón, no tenía que pasar por el Parlamento, corrijo. Ahora sí van a pasar por el Parlamento, porque si bien agregan una región más, para las otras regiones sigue siendo una extensión del estado de emergencia que había. Era lo que se debía venir, pero el afán de buscar saltarse las instituciones, el afán de buscar el resquicio legal. Ustedes son más jóvenes, ustedes no se acuerdan lo que vivimos en tiempo de la Unidad Popular, cuando el gobierno se hacía con resquicios legales. Destituían a un ministro por acusación constitucional y lo ponían en otro ministerio, la misma persona. Y así sacaban decretos que eran al margen de la legalidad, y pues saltaban la Contraloría, y, o sea, y este es el mismo estilo. Nada hace extrañar que, por supuesto, que el presidente Boric, cuando asumió, hizo un homenaje directo al presidente Allende, o sea, anunció que iba a seguir las mismas prácticas que tenía este caballero, en paz descanse, y que justamente gobernaba de esa forma, ¿verdad?, al margen de las instituciones. Así que todo esto está dentro de un contexto anti-instituciones. Y otra institución que hoy día está de aniversario y no lo está pasando bien, el Instituto Nacional, Nilda. ¿Tú tenías algo al respecto? Sí, hoy es el día, se festeja la inauguración del Instituto Nacional, que fue, estoy buscándolo, se me perdió. Bueno. 1812, 1813, por ahí es una de las instituciones más antiguas de Chile. 1813. Lo fundó José Miguel Carrera, es muy, muy antigua, fue la patria vieja. Se funda el Instituto Nacional, 1813, un día 10 de agosto. Así que, no sé, como también estamos complicados con el tema del Instituto Nacional, de todos los actos que se cometen, no sé si son estudiantes, sí, hay estudiantes y hay personas que no pertenecen actualmente al instituto. No es el instituto que se conocía antiguamente con todas las tradiciones, ¿no? Tú, Eduardo, que estás más, que has vivido más tiempo con respecto de estas tradiciones, ¿qué opinas al respecto? Bueno, el Instituto Nacional en su tiempo tuvo un rol fundamental. De partida era un instituto de excelencia, y ahí llegaban jóvenes de todos los niveles sociales, no era solamente gente humilde, llegaban de todas partes, con el afán de buscar el futuro, un buen futuro. Y efectivamente se transformó en podríamos decir, una máquina de conocimientos y de habilidades, una máquina educativa muy, muy potente, y máquina en el buen sentido de la palabra, o sea, lo que funcionaba perfectamente bien, tenía muchos alumnos, tenía algo así como 6 u 8 cursos por nivel, una cosa gigante. ¿Se postulaba para poder ir al instituto? Había que postular, era muy difícil entrar, hay que tener promedio sobre 6, y era muy exigente, además, era muy difícil entrar, solamente educación media, o sea, 4 años. Muy difícil entrar, muy difícil mantenerse, y todo era el estudio y el progreso del intelecto y de las capacidades de los alumnos. O sea que el que pasaba por el Instituto Nacional tenía casi un paso asegurado para entrar a la universidad, claro, estudiar la carrera que quisiera. No solo eso, tenía dentro de la universidad asegurado un buen futuro. O sea, ahí salieron muchos grandes líderes en todas las áreas, en la política, en la medicina, en el derecho. Grandes personas fueron exalumnos del Instituto Nacional. Por eso que era tan celebrado. Pero justamente por ser una institución muy exitosa y emblemática, fue un blanco también de esta gente que es antisistémica, y fue utilizado a partir del año 2016, diría yo incluso un poco antes, ya cuando partió el tema de los pingüinos, como un laboratorio de violencia. O sea, cómo enseñar a los jóvenes a usar la violencia. Entonces de ahí se generaron, se hacían cursos de cómo hacer bombas molotov, cursos de cómo protestar, el centro de alumnos se politizó completamente, y llegamos al extremo de que ya el año 2019 partieron el tema de los overoles blancos. Si ustedes se acuerdan, partió el Instituto Nacional, partió a principios del 2019. Ellos fueron los primeros que partieron saliendo a la calle, partieron incendiando, partieron generando disturbios públicos, se produjeron incendios dentro del instituto, fueron atacados profesores, fueron atacados directivos, y fueron ellos los que fueron un poco la punta de lanza de la movilización de octubre de 2019. Y ahora
en una protesta, los profesores salieron a la calle a protestar, más violentamente, por supuesto, más violencia, protestar por la violencia. Y a mí me llama la atención, porque esta violencia no es nueva, es un laboratorio que viene funcionando hace por lo menos 5 años, y no me cabe la menor duda de que los profesores son parte de este experimento. O sea, son cómplices de este experimento. Los Porque mismos no, padres, porque hay muchos padres que apañan el actuar de sus hijos. por supuesto, o sea, que hay una máquina que funciona, esa máquina que antes producía personas de excelencia, personas brillantes, hoy día está produciendo activistas violentos. Ese es su producto estrella hoy día. Y en ese proceso funcionan los apoderados, funcionan los profesores, funcionan los partidos políticos que tienen dominados los centros de alumnos, y por supuesto los propios alumnos que son todos de enseñanza media, son todos grandes. Hay un cabro, son de 16 a 19 años, 20 años. Son todos ya de estatura y de físico de personas grandes, adultos. Entonces, es una capacidad, es una fuerza casi paramilitar hoy día, que está siendo empleada justamente para demoler instituciones y para promover disturbios. Entonces, que los profesores protesten de dos posibilidades. O son profesores de minoría, que se sintieron acorralados por esta situación de violencia, o son profesores que le están enseñando a los alumnos cómo también ellos pueden protestar. Pero es una cuestión escandalosa y yo estuve el año 2019 en la ceremonia de celebración de este aniversario en la Catedral de Santiago. Conocí a la directora que está, no sé si estará todavía, que está asumiendo en esa época en medio de toda esta violencia, y hablaba del terrible desafío que están enfrentando. Y con mucha esperanza, pero a la vez con mucho susto. Y la verdad es que evidentemente el instituto lo destruyeron ya como aparato académico, ya está destruido, no hay nada que hacer. Va a costar por lo menos 10 años recuperar alguna capacidad académica el día que partan recuperándolo, porque por ahora no hay ningún esfuerzo. Y todo esto a vista y paciencia de las autoridades que de alguna forma son las autoridades actuales, que son las mismas que el año 2011 promovieron los disturbios con los pingüinos, motivados quizás con muy buena intención, pero con métodos que son el germen de lo que hoy día tenemos en la violencia. Entonces, esto es muy lamentable y esto afortunadamente no ha aprendido con tanta fuerza en otros colegios emblemáticos que se han defendido de alguna manera, como el Carmela Carvajal, que ha logrado mantenerse al margen de esto gracias a sus propios alumnos. Tengo una sobrina que fue alumna de Carmela Carvajal y contaba cómo tenían que ellos defenderse de estos esfuerzos de infiltración y de politización. Por ejemplo, ¿recuerdas alguno? Claro, estamos hablando hace algunos años ya, pero que había un intento del centro de alumnos de hacer una elección trucha, o sea, elecciones que hacen a mano alzada para implantar una directiva completamente izquierdista extrema, y a partir de ahí generar tomas, y bueno, y otro grupo de alumnos importantes se opuso a esta elección y se opuso a las tomas y logró que no ocurrieran. Esto antes del 2019. O sea Entonces, que entonces lo que sucedió en el 2019 hubiese sucedido en el Instituto Nacional un par de años antes. no, esto fue en el Carmela Carvajal, que es Ah, otro ok. liceo emblemático, más nuevo, que está por estar en un barrio un Cierto. poquito más acomodado, quizás se defiende un poco mejor. Pero yo lo lamento mucho por todos esos papás que con mucho, mucho esfuerzo lograron que sus hijos entraran al Instituto Nacional con todas las ilusiones del mundo, y en lugar de tener resultados académicos, tener resultados epidémicos, una epidemia de violencia. Entonces yo encuentro terrible por esos miles de alumnos, son muchos, aunque es un colegio muy, muy grande, que lo único que han aprendido en estos últimos 5 años es a cómo destruir. Y el resultado es que los puntajes han ido a la baja, pero catastrófica, y ya perdieron los márgenes de excelencia que tenían, incluso están perdiendo la condición de liceo de excelencia, por la misma razón, y les importa re poco. Qué pena, ¿no? Este año es el primer año que se autorizó el ingreso de mujeres al Instituto Nacional. Sí, eso es una muy buena medida, encuentro yo, porque de alguna forma tener mujeres civiliza un poco un colegio. Yo estuve en mi juventud en un colegio solo de hombres, claro que eran curas alemanes, así que no permitían ningún tipo de salida a la disciplina. Fue tanto así que cuando entré a la escuela naval eché de menos la disciplina de los curas alemanes. Así que ustedes podrán comprender que ahí no habían desmanes de ningún tipo. Y sigue siendo así el colegio hasta el día de hoy. Pero sí, en un liceo, cuando hay solo hombres y también cuando hay solo mujeres, es muy difícil mantener la disciplina. Sí. Así que, señores, estuve en un colegio de solo mujeres en su tiempo, hoy día es mixto. Tengo amigas que estuvieron en el liceo de mujeres. Mi madre estuvo en el liceo de mujeres, pero ya hace tantos años que eso era muy distinto en esa época. Pero los liceos solo de mujeres también eran complicados.
muy complicado. Entonces, a ver, hombres y mujeres, el hecho de tratar de no mostrarse, Como que se autorregulan, claro, se regula por el afán de hacerse el lindo, como decir, con el sexo opuesto, claro, eso genera sí. algún grado de moderación, y eso es muy Ujú, sano. Aparte que, mi opinión muy personal, el hecho de que los niños desde chicos compartan hombres con mujeres genera una aproximación hacia la sexualidad, hacia la afectividad, mucho más natural y mucho más sana. ujú. Entonces, ahora, el resultado final, bueno, yo tengo dos hijos que están casados o viviendo con compañeras de colegio, así que, y otros que son muy cercanos, así que está bien, es parte de la naturaleza. Hombres y mujeres están hechos para vivir juntos, no para estar unos por un lado, otros por el otro. Creo que eso es antinatura. Ujú, bien. Bueno, les cuento que en estos días se firmó al fin el convenio donde Carabineros y PDI, Policía de Investigaciones, participarán en lo que es peritajes balísticos. Así que al fin ya está firmado este convenio, me parece importante debido a toda la investigación que se debe realizar por tantos hechos delictivos, ¿no? Eh, Es una buena noticia porque obviamente permite ir en la línea correcta de poder potenciar el trabajo de ambas instituciones, ya claro, complementarse cuando es requerido, y en ese sentido obviamente siempre pensando en cómo dichos procesos de investigación permiten entregar la evidencia necesaria para que obviamente los tribunales de justicia hagan su labor, ¿ya? Y en este sentido se ponga obviamente los elementos necesarios para que las víctimas que se puedan ver afectadas tengan mayores elementos respectivos. Así que es una buena noticia para poder seguir trabajando. Yo creo que esas son las medidas que tienen que ir en la línea de cómo potenciamos, cómo se le entregan mayores herramientas, tanto a PDI, Carabineros, y no lo que se ha visto en el último tiempo, que se ha visto disminuido. Creo que es sí. necesario para poder ejercer un rol de cuidado a la población, es que ambas instituciones vayan contando con herramientas, tecnología y obviamente todo el respaldo necesario ya para que puedan realizar la labor de la mejor manera posible y obviamente vayan con su fin que ya lleva largo tiempo, que es proteger a un sinnúmero de familias de nuestro país. Así que eso es un buen avance, ¿ya? Pero Y yo falta creo mucho que, todavía para poder seguir avanzando. y pese a todos los ataques, Carabineros sigue haciendo su labor con una forma destacadísima, y le pedí también un saludo a mi gran amigo Sergio Muñoz, que lo conocí siendo rector de colegio, era uno de mis apoderados estrella aquí en Viña, gran persona, lo puedo atestiguar desde el punto de vista humano, lo conocí muy bien, es una persona extraordinariamente buena, amable, servicial y por supuesto muy eficiente, así que espero que siga teniendo el éxito que ha tenido hasta ahora en esta labor tan ingrata y tan difícil y tan importante como es atacar el crimen. Y el crimen que, como lo digamos, es una de las vertientes muy terribles, el crimen organizado y todo lo que ello conlleva, el nivel de violencia, vimos todo el tema de los robos de madera en el sur, los asaltos, y por supuesto todo esto amparado una vez más por la ineficacia de las autoridades políticas, una ineficacia que yo creo que no es por ineptitud, es una ineficacia voluntariosa. Quieren ser ineficaces porque eso contribuye a sus objetivos políticos. Y al mismo tiempo los parlamentarios que no han logrado sacar leyes adecuadas para evitar, para castigar duramente estos crímenes, y también el Poder Judicial que no logra establecer, la Fiscalía, el Poder Judicial, la organización que tiene esta gente para poder atacarlos por ese lado, no solamente por robar madera, sino que por organizarse para ese efecto. Utilizar Así, armamento de alto calibre, por bueno, y ejemplo. eso, así que otra buena noticia también es que la Fuerza Aérea acaba de recibir aviones con capacidades de exploración, con cámaras de termoimagen. La Armada tiene ya 3 aviones de ese tipo y la Fuerza Aérea va a tener 6 más por lo menos, que van a ayudar también a poder explorar las zonas, todo durante la noche, los movimientos de grupos terroristas y poder anticiparse a los ataques. Así que no es el ideal que se ocupen los medios de las Fuerzas Armadas para eso, pero si están en buena hora, ¿verdad? Sí. Eh, Así que, y también dentro de este tema de la política y de la búsqueda de cómo sacar adelante estos proyectos, se está terminando hoy día probablemente este esfuerzo para bajar el quórum de reforma a la Constitución actual a 4/7. Esto es un esfuerzo para tener, entre comillas, un plan B por parte del gobierno, las fuerzas de centro izquierda,
por si gana el rechazo y poder reformar más o menos en los temas que les interesa la Constitución actual. O sea que, así que es una situación importante y que en paralelo y corriendo por carril separado, pero con mucho menos grados de avance, está el esfuerzo por las fuerzas del apruebo de llegar a algún acuerdo, un consenso en reformas que se harían a la Constitución en caso de que sea aprobada. Vimos ya que el señor Telier del Partido Comunista le cerró la puerta a las reformas del apruebo y con eso dejó al gobierno con las manos amarradas, porque ustedes saben que el gobierno, si bien el presidente no es comunista, pero está de alguna forma condicionado por lo que diga el Partido Comunista. Tiene dos opciones: o sigue las instrucciones del Partido Comunista o se sale del Partido Comunista, que es lo que hizo en su momento Gabriel González Videla, que es probablemente lo que va a ocurrir. Es un pronóstico político bastante audaz, pero yo creo que, y lo he conversado con algunas otras personas que están en el campo, que en el contexto de este plebiscito, inmediatamente antes, inmediatamente después, se va a producir un cisma en el gobierno. El Partido Comunista va a salir de la coalición y se va a integrar a la coalición de gobierno formalmente, probablemente el Partido Socialista y quizás algún otro partido de izquierda, como puede ser la Democracia Cristiana, que ya dejó de ser de centro hace mucho tiempo. Pero eso estoy haciendo política ficción. Pero todos estos acuerdos que van por los dos lados de morigerar el rechazo, morigerar el apruebo, van a terminar produciendo quiebres políticos. Y los grandes perdedores va a depender también cómo termine resultando la elección del plebiscito, el resultado del plebiscito. Pero grandes perdedores hoy día podrían ser el Partido Comunista por un lado, la Democracia Cristiana por otra, que se subió al carro del apruebo incomprensiblemente. Un partido que se dice cristiano y está a favor del aborto es incomprensible por todos lados. No tiene ninguna lógica, y por eso que tantos dirigentes del partido se han salido del partido. Tantas personas importantes, un saludo a doña Mariana Elwin, y a tantos otros, ¿verdad?, que han salido del partido justamente por razones valóricas. Y es muy grave que un partido se desmantele por razones valóricas. O sea que sí que su sustento ya no está. Así El tema es que que se está afianzando lo que es el comunismo o el Partido Comunista en todo lo que es América, ¿no? Ahora asumió el nuevo presidente de Colombia, que es el primer presidente comunista en la historia del país. el primer presidente izquierdista, así era. Y bueno, esto lo llaman el socialismo del siglo XXI, es un nombre genérico que no sé quién lo acuñó, pero que parte con Venezuela, es un poco herencia de Cuba. Cuba es del siglo XX, esto es siglo XXI, Sí. Venezuela es la estrella. Se establece formalmente en el Foro de San Pablo. El presidente Lula le da un impulso muy grande, y ahí está después Evo Morales, Correa en Venezuela, en Ecuador. El Ahora, impresentable de Fernández, que se claro, quedó dormido en la asunción del presidente de Colombia. no, Qué nefasto, es qué impresentable, vergüenza. realmente. Y tengo autoridad moral para decirlo porque soy argentina y porque voto, pero no lo voté Ayudando a la a... Argentina, amiga mía. Claro, no, es impresentable, realmente. Como una persona, una persona tan importante de un país va a cometer un acto así, y encima en un acto donde está siendo observado por todo el mundo. Una vergüenza, pero además que él es de la misma línea. Claro, de la misma línea. El nuevo presidente se llama Petro, Sí, Gustavo Petro, Sí. Gustavo Gustavo Petro. Petro. Uh-huh. Ahora, yo no sé qué va a pasar con él. El presidente de Perú, ustedes saben, lleva Ah, un sí, año tratando de gobernar, no lo ha logrado. no lo dejaron salir del país porque está... Tiene una acusación de corrupción ya. exactamente, y ayer allanaron la casa de gobierno y detuvieron a su cuñada, que es de apellido Paredes, porque está acusada de asociación ilícita. Entonces, imagínate, allanar una casa de gobierno, donde está un presidente que está ejerciendo, cumpliendo sus funciones, ¿no? Tratando, Tratando, bueno, porque no lo ha hecho. no lo ha hecho, No lo ha hecho. Castillo. La verdad es que es lamentable, porque todo Perú pierde. Y eso, a todo esto, es una demostración de lo que pasa en un gobierno con parlamento unicameral. Y el propio Sí. Perú están tratando de volver a tener Senado. Están con una reforma constitucional y les faltaron 3 votos en el Parlamento para poder saltarse el plebiscito, no siquiera plebiscito. Pero los mismos parlamentarios que están en la Cámara Unicameral que están pidiendo a gritos que vuelva el Senado. Entonces, ¿cómo no miran para el lado? Digo yo? ¿Cómo la experiencia internacional no ilumina a estos, entre comillas, iluminados? Entonces uno tiene dos interpretaciones. O son brutos o tienen una intención de destruir. No hay dos, no hay otra posibilidad. Y yo creo honestamente que no son brutos, si no estarían a donde están.
Brutos somos nosotros por permitirlo. A ver, en No. ciertos ámbitos no son brutos, son muy inteligentes desde el punto de vista comunicacional, estratégico, pero tienen muchas falencias en otras áreas. Bueno, es la Claro, inexperiencia la que traiciona y también la arrogancia. Sí, por supuesto. o sea, El lo que pasa resentimiento, que- el resentimiento. lo que pasa es que todo responde a una estrategia de ellos, y en la práctica uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo, pero claramente nada es casualidad, todo es propio de una continuidad de acciones que se vienen articulando de un periodo, no de 6 meses, sino que de un largo tiempo, y que obviamente va culminando en lo que hemos visto. Entonces, ahora, las personas con 2 dedos de frente, como en buen chileno se dice, se agarran la cabeza cuando piensan decir cómo se llega a esta situación, pero bueno, son los procesos que son cíclicos, no es algo nuevo que hayamos vivido y que se hayan vivido en otros países, son procesos cíclicos que uno esperaría que aprendiera, cuando uno se tropieza, aprendiese a no tropezar con la misma piedra nuevamente, pero vemos que de un continuo en la historia nos refleja que las generaciones se vuelven a tropezar con la misma piedra después de un periodo de tiempo, así que Sí. es lo que estamos viviendo. Bueno, Yo voy a hay que decir dos encomendarse a la cosas. Virgen del Carmen para que nos Yo proteja y nos guíe. voy a decir dos cosas y me voy despidiendo porque se nos fue el tiempo. Mm. Procesos cíclicos. ¿Cuánta gente pierde en todos esos procesos cíclicos, no? ¿Cuánta gente realmente sufre las consecuencias de esos procesos? Eso es uno. Y lo segundo, que oficializaron el cambio de horario para el 10 de septiembre. Así que ya Así es. está ese día oficializado. Me Se despido. adelanta la hora. Se adelanta la hora. Me despido, hasta el próximo miércoles, excelente resto de semana y a cuidarse. Vamos a saludar a todos los auditores, que tengan buena semana, Muchas este fin de gracias, semana largo. Fin de queridos semana auditores. largo. Cuídense, celebran a la Virgen el día 16, no es casualidad. Así que a la Virgen del Carmen un saludo y que nos proteja y que todo sea mejor para nuestra querida patria y también para nuestra patria hermana Argentina que representa tan dignamente NIL con nosotros y que sigamos siendo unidos, sigamos siendo buenos hermanos. Hemos sido hermanos siempre, no siempre buenos hermanos. Siempre Así que sigamos dije, siendo buenos hermanos. siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo, nos necesitamos. Absolutamente. Nos necesitamos. Resto de semana excelente. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, Que Nil, estén un bien. abrazo, chao, chao, queridos auditores.